Vamos a hablar un poco sobre los contratos y las vacunas. ¿Por qué? Porque hace algunos días recibí información desde el Ministerio de Justicia. Era una información que todavía estaba en nivel de investigación porque, según nos señaló esta fuente, el Ejecutivo no estaría brindando en todo caso la información que solicita, por ejemplo, Fiscalía. A mí me llamaba mucho la atención que Fiscalía haya acudido en 2 ocasiones al Ministerio de Salud en la búsqueda de un contrato, de un expediente, de detalles sobre las negociaciones con Sinopharm y que en una primera instancia se le haya señalado al fiscal que el documento estaba lacrado, que había intención de entregarlo y luego el fiscal tuvo que señalar que ya no existía y no sabía dónde estaba ubicado ese documento o estaba asegurado por alguna persona, había un responsable que estaba a cargo del resguardo de ese documento. A mí me llamó la atención. Entonces, luego se difundió una resolución del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y de hecho yo lo considero además un logro, un gol para la libertad de información y también para las investigaciones del denominado caso Vacunagate. El Ministerio de Salud debe entregar el contrato con Sinopharm y AstraZeneca. ¿Fue confidencial? ¿No fue confidencial? Se ha dicho que en el mundo los contratos no pueden ponerse a disposición de la prensa. Hay un tema legal que sin duda es complejo, pero para ello nosotros hemos convocado a una persona que es especialista. Estamos hablando de la ex procuradora supranacional y ex ministra de Justicia, Delia Muñoz, quien nos va a ampliar esta información, quien de hecho, además, está muy informada sobre lo que ha difundido sobre esta resolución del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información. Bienvenida a PBO, doctora Muñoz. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Doctora. Para comentar de un tema. Sí, lo escucho con claridad, solamente un poquito de eco, me parece. Ya, ahora sí. Perfecto, ahora estamos perfecto, doctora. Había dejado prendido el audio de la computadora. Muy bien. Mire, el tema es bastante importante porque en el mundo se debaten dos grandes temas. Uno, el de la transparencia como una herramienta en la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? De acuerdo. Y otro, en épocas de COVID, la necesidad también de agudizar esos mecanismos de transparencia para saber qué está pasando con todas estas compras masivas que los estados vienen realizando para enfrentar la pandemia. Entonces, en el Perú tenemos una ley que es de transparencia y acceso a la información muy antigua, que es desde el año 2003, que establece cuáles son los supuestos en los que procede una aplicación de excepción para no entregar información. Y esa es la discusión en la que se ha centrado la resolución por la cual se dispone que el Ministerio de Salud tiene que entregar los contratos suscritos para compra de vacunas. Me explico. El Estado peruano estableció en enero de este año, en el 2001, que los contratos de las vacunas eran secretos de Estado y adoptó un acuerdo en Consejo de Ministros para que los contratos no se publiquen en la página web. Hay una entidad como Proética que va al MINSA y le dice, entrégueme por favor los contratos, y el MINSA le responde que no están obligados, ya que cuando estamos ante negociaciones internacionales o contratos internacionales, no es posible entregar ese tipo de información, y adicionalmente se está en la calificación que había realizado el Consejo de Ministros de este gobierno, ¿no? Entonces, Proética, ante la negativa, apela, va al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia y el 5 de marzo resuelve que las excepciones de no entrega del contrato están fuera del alcance de la normativa nacional actual. ¿Qué cosa es lo que va a decir? Uno, que el MINSA debe de entregar, en primer lugar, porque dicha institución no cumplió con realizar un procedimiento interno de clasificar el instrumento, el contrato, como secreto. En segundo lugar,
que conforme al principio de transparencia e información, toda documentación que obra en el sector público tiene que ser entregable. Y dice de que además, en el caso de las vacunas, procede la entrega sin ningún problema por cuanto los ciudadanos tienen el derecho de conocer esta situación. Y hace referencia a una serie de sentencias previas del Tribunal Constitucional, por ejemplo, como estableciendo la obligatoriedad de tachar aquellos puntos que pudieran contener un dato personal o algún tipo de información que sí pudiera afectar a la persona natural o jurídica involucrada, ¿no? Entonces, con esto se acaba el secretismo de los contratos. Con esto significa que desde el 3 de marzo notificado el 3 de abril notificado posteriormente, el Ministerio de Salud no tiene por qué negarse a entregar los contratos. Y esto va en la línea también de lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución del 7 de abril de este año, donde dispone que los estados deben hacer públicos y colgar en las respectivas plataformas los contratos referidos a las compras de vacunas y otro tipo de materiales en aras de la transparencia y para permitir un mejor control ciudadano. Entonces, mi estimada Judy, se acabó el misterio y hay que entregar todo lo referido a los contratos. El tribunal dice que la restricción, la protección es para que no lo cuelguen en la página web, pero si uno lo solicita, tienen que entregárselo. A ver, varias preguntas, doctora, y he estado apuntando algunas cosas que pueden ser complejas. Primero, sobre casi lo último que usted ha señalado. En el mundo sí es cierto que se han establecido algunos criterios, no de secreto de Estado, pero sí de confidencialidad por los precios. No necesariamente los precios son iguales en todos los países y eso incluso lo han señalado los representantes de algunas farmacéuticas. Ese punto me gustaría aclarar también. Primero vamos por ese punto, doctora. ¿Qué hay que decir en nuestro país sobre ello? Ahí aplica lo que usted ha señalado, que se pueden tachar a algún tipo de información que pueda vulnerar en todo caso el proceso que se está dando para contratar. Por ejemplo, con Sinopharm seguimos en el marco de contratos. Todavía no se han cerrado todas las 38 millones, 37 que quedan millones de dosis de Sinopharm. Claro, en la propia resolución lo que protege son los anexos técnicos que sustentan la toma de decisiones, ¿no? Entonces, los documentos, los anexos, lo que no está en el contrato, lo que ha servido para tomar la decisión, sí se dice que se puede mantener en reserva. Pero respecto de los precios, ya no está en fase de negociación, ya hubo compra. En consecuencia, la reserva es, en este momento, una que va para lo realizado, lo ejecutado. No estamos hablando de una negociación en curso donde uno sí pudiera haber invocado algún tipo de protección de esa naturaleza, ¿no? De acuerdo, incluso yo escuché al Contralor General de la República, Nelson Schack, declarar a un portal digital incluso sobre el precio de las vacunas de Sinopharm, es decir, el Contralor ya lo sabe en una sacada de cuentas simple y evidentemente eso no generó noticia y otras cosas que sí generan, por supuesto, portadas en los diarios, pero eso no. Y qué importante lo que me señala, ya hubo compra, ya se cerró, ya se pagó, el Estado ya desembolsó el dinero, entonces no hay mucho que guardar secreto en este momento sobre la adquisición al menos del 1 millón de vacunas de Sinopharm, ¿no es cierto? Así es, el ciudadano cualquiera puede pedir esa información y se le tiene que entregar. La máxima autoridad en transparencia en nuestro país así lo ha dispuesto, ¿no? Entonces ya no hay ninguna duda que tienen que entregarlo, que tienen que hacerlo público. Con los anexos, no, eso sí se mantiene bajo protección, pero el tema de cuánto se pagó y qué se pagó, eso sí, de todas maneras, lo cual me alegra muy bien y yo felicito a los integrantes del Tribunal de Transparencia porque están aplicando los preceptos tanto internacionales que ha establecido nuestro sistema como el propio Tribunal Constitucional para permitir de que cualquiera pueda acceder a los contratos, a las negociaciones que realiza el Estado. Evidentemente, una vez terminadas, como es el caso del que estamos hablando, ¿no?
Doctora, ¿y por qué es importante conocer los detalles de ese contrato? Yo menciono una información y me gustaría que usted la complemente respondiendo sobre la importancia del acceso a esa información. 8 miembros de la comisión que negoció con Sinopharm se vacunaron antes y después del acuerdo de compra. Esta es una nota muy amplia, muy contundente de Giovanna Castañeda Palomino del 17 de febrero del 2021, ¿ya? Después de el estallido del caso Vacunagate, información pública. Doctora. Mira, las normas de transparencia tienen como objetivo la lucha contra la corrupción. Es decir, de que uno allí puede saber quiénes son los que negociaron, en qué momento se negociaron, cuándo se empezó a negociar. Esa fecha, por ejemplo, es absolutamente fundamental porque nos queda claro que las negociaciones recién se materializaron con el gobierno del señor Sagasti, que antes solamente hubieron conversaciones. En consecuencia, el pueblo puede apreciar en qué momento es que realmente se toma la decisión de cautelar la salud con la vacuna. Lo segundo, qué funcionarios intervinieron y qué funcionarios podrían haber hecho un mal uso de la condición de privilegio que tenían como agentes negociadores del Estado, ¿no? Para acceder a esta situación de vacuna anticipada y sin formar parte de un experimento científico para tal efecto. En tercer lugar, conocer los montos invertidos, los montos gastados. Allí hay que tener muchísimo cuidado porque rigen las leyes de oferta y demanda. Si todo el mundo está pidiendo comprar vacuna, evidentemente los precios pueden ser un poco más elevados y se pueden entender por la circunstancia en que eso está aconteciendo, ¿no? Pero sobre todo sirve para mantener un control de cuántas cosas se han comprado, en qué fecha, cuándo se comenzaron las negociaciones, quiénes son las personas que han intervenido, cuánto se ha gastado y también a cuántos millones de personas se están protegiendo, ¿no? Porque estamos hablando de un contrato que solamente habla de 1 millón de dosis, uno de los contratos, por ejemplo, que solamente protegería a poco menos de 500.000 personas, y el restante número de millones de personas, ¿con qué contratos, qué se tiene? Entonces, esa es la importancia de la transparencia. Además, el control ciudadano sobre los actos de gobierno para prevenir corrupción y para saber si están ejecutando o no de manera adecuada las políticas públicas. Añado a la información que usted acaba de dar. De hecho, funcionarios vacunados antes y después de la negociación con Sinopharm fueron los mismos funcionarios del gobierno de Martín Vizcarra. Estamos hablando de el papel de una de las personas más importantes en este proceso, como el señor Jorge Arturo Jarama, ¿no? Vinculado directamente desde Cancillería con el proceso de compra, o el señor Castillo Solórzano, o los viceministros y la propia ministra de Salud, Pilar Massetti, durante el gobierno de Vizcarra y durante el gobierno de Francisco Sagasti. Recordemos que hay una continuidad de Vizcarra-Sagasti y es en este momento cuando se da realmente la negociación con Sinopharm. O sea, quiere decir que eran las mismas personas y si por algo demoraron, tiene que ver a lo mejor con este proceso de vacunación que tenían con Sinopharm, ¿no es cierto? Con las vacunas de cortesía. Así es. En esa línea de los funcionarios que intervinieron en la propia resolución, si usted revisa, Judy, en la página número 3, hay una relación de quiénes son los funcionarios que han intervenido en el proceso de negociación, ¿no? Y las dependencias a las cuales pertenecen universidades, instituciones públicas y entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cosa esto es importante? Porque si hubiese alguna negativa de entrega de los documentos referidos a los contratos, aparte de los administrativos de salud, el Ministerio de Justicia, a través del Tribunal de Transparencia, puede establecer sanciones para aquellas personas que participaron en este proceso, ¿no? Si es que se detectan irregularidades de otro tipo. Ahora, mi segunda pregunta, recién vamos en la segunda pregunta, doctora. A mí me llamaba muchísimo la atención que Fiscalía avance poco en este caso, ¿no? Y cuando se habla de transparencia, yo recuerdo la declaración de Violeta Bermúdez, jefa del gabinete, señalar que el caso Vacunagate no salpica o no involucra a este gobierno cuando claramente sí salpica, porque son los funcionarios liderados por Pilar Massetti quienes han estado vinculados directamente con el caso Vacunagate. Pero bueno,
Fiscalía está realizando una investigación. El fiscal anticorrupción llegó al MINSA a pedir justamente información sobre los contratos con Sinopharm. Ya, primero quiero preguntarle la naturaleza de esta investigación en paralelo a lo que usted nos está contando, ¿no? El Ministerio Público por un lado y el acceso a la información por parte del Tribunal de Transparencia. ¿No se le entregó al fiscal anticorrupción en un primer momento el ex viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, quien ya renunció por temas personales? Señaló que le iba a entregar esta información, que el documento estaba lacrado, ¿no? Y luego el fiscal llegó y declaró ante la prensa y señaló que no sabía dónde estaba este documento, bajo custodia de quién, en dónde, y que se estaba comunicando con el nuevo viceministro de Salud Pública, el señor Rosell. Entonces, explíquenos, por favor, la naturaleza jurídica de esta investigación en el Ministerio Público y de lo que estamos hablando hoy. Ya, en primer lugar, el Tribunal de Transparencia emitió la resolución el 5 de marzo de este año y lo debe haber notificado pocos días después. Desde ese momento, las autoridades del Ministerio de Salud estaban obligadas a entregar la información a cualquier persona, lo reitero, ¿no? Y en cada ministerio, en cada dependencia pública, hay un responsable de acceso a la información. Es decir, de que todos los contratos, todos los documentos que se expiden son registrados y son archivados, y no se puede decir de que no se sabe dónde está un documento, porque todo documento cuando ingresa tiene un número de registro, o cuando se produce lo mismo. Y ahora, como estamos en época de virtualización, además se les aplica un código de seguimiento, se les aplica un número por el cual el documento va siguiendo toda la ruta formal que le corresponde para la aprobación de las entidades correspondientes, administrativas, jurídicas, hasta que llega a las manos de quien tiene que tomar la autorización. En consecuencia, desde el 5 de marzo, que nadie puede decir en el Ministerio de Salud que no podía entregar el contrato, porque ya había emitido su pronunciamiento el Tribunal de Transparencia y había ocurrido además una audiencia pública donde estos temas se habían debatido. Respecto de la Fiscalía, aún así no existiese una resolución del Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, uno de los pocos que puede acceder a cualquier tipo de información es el sistema judicial. Es como una orden del juez o a través de un pedido del fiscal. Es decir, ¿por qué? Porque ellos tienen la capacidad de controlar todos los actos del Estado para verificar si existen o no indicios o se ha dado una tipificación de hechos que puedan ser calificados como ilegales. En consecuencia, aún así no existiera esta disposición del máximo órgano de transparencia del país, al fiscal y al juez, el MINSA no le podía decir no tengo y no te entrego, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene el MINSA ante el pedido de Fiscalía para entregar la información? Bueno, los plazos están contenidos en la norma, pero los plazos judiciales a veces son mucho más breves en función al tipo de delito que están investigando, ¿no? Normalmente te conceden plazos muy, muy cortos, pero la propia ley de transparencia te establece también plazos pequeños para la entrega de información. Si mal no recuerdo, es de 5 días, pero eso es para cualquier persona que pueda ir a pedir la información. Para la Fiscalía se lo puede pedir en 24 horas, ¿no? Y estamos ante una autoridad del sistema judicial que controla absolutamente a todos los ciudadanos, seas funcionario público o no. De acuerdo. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque si no se le entrega la documentación a Fiscalía, ¿qué consecuencias tendría? Mire, las normas de transparencia son bastante claras, ¿no? Establecen una sanción a los funcionarios responsables. Pero si estamos hablando de la Fiscalía y que no le entregan la información y que ellos la solicitan por otro tipo de atributos propios de su función, allí podríamos estar ante una obstaculización a la justicia y que además tendría como un elemento probatorio la resolución tantas veces ya mencionada en esta conversación, que dispone que cualquier ciudadano puede acceder a los contratos. Entonces, con mayor razón, la Fiscalía no tiene por qué ser impedida en su actuación de investigar los hechos.
Ahora, con este presupuesto ya a todas luces cumplido, doctora, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Se puede incautar? ¿Qué se puede hacer, no? No, eso ya depende del fiscal, creo que puede ser una orden de allanamiento, una orden de revisión, pero lo lógico sería que el Ministerio de Salud entregue los contratos porque, como le digo, todo documento de esa naturaleza tiene un código, tiene una entrada, y si se ha perdido en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque para dar la norma que autoriza el pago de las vacunas se ha expedido una resolución de tipo administrativo y allí suele ir adjunto el documento que sustenta la disposición del presupuesto, ¿no? Entonces, hay muchas vías por las cuales este contrato se puede encontrar dentro del propio sector público, y en este momento ya no cabe una respuesta como la de que o no lo tengo o no quiero entregarla o porque no puedo. O dame tiempo. Eso ya se cayó. O dame tiempo, o dame más tiempo. Doctora, hemos terminado de hablar respecto al Ministerio Público, sobre la resolución del Tribunal de Transparencia, pero me voy a meter un poquito más en el campo que usted maneja, en el campo que usted conoce varios temas, pero me voy a meter en el caso de la Procuraduría. Si el MINSA tiene ya la obligación de presentar ese documento, no lo presenta, no lo hace el MEF, no es noticia, por supuesto. A mí esto me parece grave, pero no es noticia en este momento. Lo ha publicado solo, me parece, la periodista Karina Novoa, y he visto una nota en correo, nada más. ¿Qué tiene que hacer Procuraduría, doctora? También hoy día salió una nota en Expreso, aparte del texto completo en el tuit de la periodista Novoa, ¿no? La Procuraduría tiene que fijarse al interior del MINSA lo que está ocurriendo. Estamos en una situación de incumplimiento de una obligación de los funcionarios responsables, y en consecuencia la Procuraduría estaría expedita para poder iniciar las acciones correspondientes, ¿no? Yo le vuelvo a mencionar, en cada ministerio hay un funcionario responsable del manejo de la información y de la entrega de esta por transparencia, y usted la puede encontrar en cada página web, porque esta es una norma que tiene muchos años, pero que en los últimos tiempos se está implementando con mucha fuerza, como un mecanismo de control para prevenir la corrupción. Y es en ese contexto que también hace 3 años se creó este tribunal, ¿no? Para garantizar de que todos los ciudadanos podamos acceder a la información que produce y genera el Estado. En consecuencia, ya la Procuraduría está notificada por los medios y también debe haber sido notificada por el Tribunal de Transparencia de la obligación de entrega de todos los documentos que están señalados en la resolución al público en general, ¿no? Que lo solicite. ¿Y cómo debe proceder Procuraduría? Recordemos que hay una reforma, que hay un Procurador General de la República que fue designado durante el interregno parlamentario, fue designado a dedo, y yo consultaba con un especialista y cuestionaba la labor del actual Procurador General de la República. Yo cuestionaba. Y esta persona que trabaja, dicho de paso, en Procuraduría, me señalaba que es la prerrogativa del procurador, que digamos no se le puede presionar, es su prerrogativa, él verá en qué momento, que tienen algunos funcionarios involucrados en el caso Vacunagate, la inmunidad, el antejuicio. Y bueno, yo digamos, he consultado además con otras personas que han trabajado en Procuraduría, como la doctora Ampuero y esta mañana con usted, y me parece o tengo entendido que en realidad sí se pueden tomar acciones más contundentes, o que al menos a la ciudadanía nos dé la sensación de que realmente se está buscando responsabilidades. Porque de hecho casos de vacunaciones ilegales se están presentando en varias regiones de nuestro país, y creo, doctora, que esto tiene que ver con la sensación de que aquí no va a pasar nada, ¿no? De que aquí no pasó nada, Vacunagate en Lima no pasó nada, a Vizcarra en Fiscalía no le pasa nada, en Procuraduría tampoco, a los otros funcionarios de altos cargos, pero que están debajo del presidente o de la ministra, tampoco les ha pasado nada. Entonces, yo tengo esa sensación como ciudadana, como periodista. No sé qué usted nos puede señalar sobre el reglamento, el marco legal que cuenta Procuraduría para tomar acciones que nos demuestren que en realidad estamos persiguiendo a los responsables.
El sistema de defensa del Estado tiene dos niveles. Uno, el procurador de la entidad, que es el que puede realizar las denuncias contra el funcionario de ministro para abajo que no cumpla con entregar la información que le es requerida, ¿no? Y entramos únicamente al nivel central, al del Procurador General, cuando estamos ante funcionarios que se encuentran protegidos con el antejuicio. Esa es la modificación que se hizo en el año, hace muy poco tiempo, para que solamente sea este funcionario el que pueda presentar una denuncia contra el presidente de la República, ministros, congresistas y otros aforados, como se les llama, ¿no? Ahora, en cuanto a la persona que conduce esta oficina en la actualidad, invoca el tema de la permanencia en el cargo. Sin embargo, conforme los informes de servir, ello solamente es posible cuando se accedió por concurso público y en su caso no lo hubo. Y como nota de cereza le cuento que este gobierno hace poco menos de 2 meses retiró al jefe de servir que había accedido por concurso público y puso a otra persona, con lo cual se va ratificando el tema de funcionarios de confianza que para no perderla deben de cumplir con sus funciones y deben de comenzar a presentar las denuncias correspondientes para garantizar que se están respetando los intereses del Estado de manera general, ¿no? Doctora, entonces, claramente, por favor, ¿sí podría denunciar Daniel Soria a los funcionarios involucrados? Pese a que no tengan en ese... Si son de ministros para arriba, es su obligación y puede hacerlo si es que no están cumpliendo con esta resolución que el Ministerio de Justicia ha entregado. Si son funcionarios de un nivel de ministro para abajo, es competencia de la Procuraduría del Ministerio de Salud. No importa el antejuicio, bueno, en el caso de Martín Vizcarra, Astete y Macetti ya fueron inhabilitados. ¿Tenemos que esperar el antejuicio para otros? Lo que pasa es que la denuncia va a originar que se lleve a cabo un proceso de antejuicio, el proceso de antejuicio correspondiente, ¿no? Pero si no hay denuncia, este proceso no puede continuar, no puede ni siquiera comenzar, valga la corrección. Excelente, porque eso es justamente lo que yo cuestionaba en esta conversación off the record, yo sé de paso porque era un funcionario de Procuraduría, y luego contrastaba con la opinión de, como acaba de mencionar, la suya, la de la ex procuradora Ampuero, y me señalaba lo que usted acaba de decir, ¿no es cierto? Que es importante la denuncia del procurador para justamente ser un argumento más contundente en un proceso de antejuicio. Entonces, a mí me queda claro que hay una especie de blindaje. Ese es mi juicio de valor, yo no estoy acusando a nadie, pero es lo que yo veo, es lo que yo siento, porque si no tenemos responsables en el caso Vacunagate, más allá de Martín Vizcarra, Astete y Macetti, porque no lo hicieron solos, entonces yo sí siento impunidad en este caso, doctora. Claro, el sistema de defensa del Estado debe tomar medidas porque hemos tenido irregularidades también en diferentes regiones. Entonces yo creo que lo peor que puede haber es la sensación de impunidad y las procuradurías están para ayudar al sistema del Ministerio Público a poner en evidencia aquellas situaciones que ocurren al interior de los sectores. Y nosotros necesitamos conocer qué cosa es lo que está pasando y aparte de conocer si es que alguien se equivocó, lamentablemente tenga que ser sancionado. Así considere de que fue un error, pero estamos en pandemia, estamos hablando de vidas de las personas, estamos hablando probablemente de inejecución de políticas públicas y eso tiene que ser investigado. Y si hay hechos que califican como delitos, pues tienen que ser sancionados de una manera adecuada. Doctora, muchísimas gracias por ilustrarnos, por graficar este tema. Es complejo, pero yo creo que este tema que tiene tal relevancia no puede pasar desapercibido. No puede ser que una periodista, que un medio escrito, que solo una nota se emita respecto al tema. Y muchísimas gracias por tomarse el tiempo para ampliar y detallarnos este tema complicado, doctora. A ti las gracias, Judy. La transparencia y el acceso a la información son un derecho fundamental derivados del de libertad de expresión. Y yo felicito al Tribunal de Transparencia del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, por haber tenido la fuerza y la potencia jurídica para sacar una resolución
que nos permite a todos acceder a estos contratos que son vitales en estos momentos. Muchas gracias, Judy. Bueno, de independencia también, ¿no? Para tomar esa decisión, Delia Muñoz, ex procuradora supranacional, ex ministra de Justicia, ha estado con nosotros ampliando el tema, ¿no? Esperemos que Minsa entregue el contrato con Sinopharm, con AstraZeneca, que no es confidencial, según ha señalado el Tribunal de Transparencia. Si no lo hizo ya, pero de eso no nos enteramos, pues, ¿no? En la prensa. A ver, información para quienes aman las pistas, por supuesto, los carros, los motores. Total es el lubricante número 1 de Europa y un importante actor energético. Está presente en 150 países y cuenta con más de 400 aplicaciones diferentes para el sector automotriz e industrial. Las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta. Por eso Total es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total, el lubricante que recomienda el fabricante. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.